Fue un anuncio que, literalmente, hizo que todo Japón dudara de lo que oía. La exclusión impactante de un jugador clave. Tras bambalinas, la decisión que tomó el manager Ibata, una decisión que algunos calificaron de despiadada, ocultaba una razón tan sorprendente que nadie pudo preverla. ¿Por qué, en este momento crucial, tuvo que prescindir de él? Vamos a sumergirnos por completo en el detrás de escena de esta selección que ha dejado al mundo del béisbol perplejo, revelando la verdad oculta. Bienvenidos a JP Swing Zone. En el video de hoy, por fin, rompemos el silencio sobre la lista de miembros de la selección japonesa Samurai para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Vamos a analizar a fondo la impactante verdad oculta en esa lista y la estrategia definitiva, fría pero elegantemente concebida, que el manager Ibata está implementando. A primera vista, la lista de 29 jugadores podría parecer una constelación de estrellas que satisface a todos. Sin embargo, si analizamos con microscopio el orden en que se leyeron los nombres, los números de camiseta asignados y las palabras que se deslizaron en los bordes de la conferencia de prensa, emerge una verdad asombrosa. Conocer los secretos que se ocultan tras esta selección transformará su experiencia de ver el WBC de un simple evento deportivo a ser testigo de una guerra de cerebros por el prestigio nacional. El nivel de emoción se multiplicará exponencialmente. Una tensión palpable flotaba en la sala. Bajo el destello de innumerables flashes de cámaras, el manager Ibata habló en voz baja, pero con firmeza. Su expresión denotaba una presión superior a la del torneo anterior, pero superada por una confianza inquebrantable. Lo primero que se anunció fue el cuerpo de lanzadores, y justo ahí, la atmósfera en la sala se congeló, convirtiéndose en un murmullo de sorpresa. El primer nombre que se leyó fue Yuki Matsui, el relevista de los Padres. ¿Se dan cuenta de lo inusual que es esto? Normalmente, en estas presentaciones, se anuncian primero los pilares del equipo, los abridores estelares, nombres como Shohei Ohtani o Yoshinobu Yamamoto. O se sigue un orden administrativo, como por número de camiseta o alfabético. Pero Ibata comenzó con Matsui, un closer. Esto no fue una coincidencia, fue una declaración. En ese instante quedó claro que la fórmula de la victoria de Japón en este torneo residiría en una dimensión completamente diferente a la tradicional. Fue la negación de la estética del lanzador-abridor que completa el juego. Fue un mensaje rotundo. El dominio del bullpen en el béisbol moderno es la clave para conquistar el mundo. Al colocar a Matsui, un cerrador fogueado en las duras olas de la MLB, al principio de la lista, el manager declaró su intención no solo de ganar defendiendo, sino de ganar sometiendo al rival. A Matsui le siguieron los nombres de los jóvenes talentos que representan la liga japonesa: Hiroya Miyagi de Orix y Koki Kitayama de Nippon Ham, experimentados del WBC anterior. Pero el peso estratégico de la lista se intensificó inmediatamente después. Al nombrarse a Shohei Ohtani de los Dodgers y a Yoshinobu Yamamoto, se confirmó que este equipo no es solo una selección nacional, sino la convergencia perfecta entre Japón y Estados Unidos. El problema más discutido entre expertos y aficionados era la escasez de cerradores confiables. Esa preocupación fue aniquilada de un solo golpe con la selección de Yusei Kikuchi, presentado como miembro de los Angels. La selección de Kikuchi significa mucho más que un simple refuerzo. Sharon, su historial en la MLB y, crucialmente, su capacidad para superar las dificultades y construir una teoría de picheo propia, no solo aumenta la profundidad del staff, sino que lo convierte en un libro de texto viviente para los lanzadores más jóvenes. Además,
los nombres del dios guardián de los Giants, Shosei Togo, y la sorpresa máxima, Hiroto Yanagi de Chunichi, levantaron interrogantes. ¿Cómo se adaptarán al deslizamiento y dureza de la pelota oficial de la MLB? Este es, evidentemente, el punto de inflexión. Sin embargo, la mirada de Iwata parecía asegurar que el potencial de estos lanzadores, incluso teniendo en cuenta esa adaptación, asombraría al mundo. Los nombres que el manager Iwata fue revelando continuaron sorprendiéndonos. La inclusión de jóvenes promesas como Shota Yamashita de Orix y Koki Kitayama de Nippon Ham significó el total desprecio por el historial y la fama tradicional. Fue el resultado de priorizar pura y simplemente la calidad de la bola que puede funcionar a nivel mundial. Respecto a Kitayama, el manager dejó una declaración muy interesante en la sesión de preguntas y respuestas posterior. La capacidad de conseguir strikes con cualquier lanzamiento. En esta frase se concentra toda la filosofía para ganar torneos cortos. En una competencia internacional como el WBC, la incapacidad de controlar la zona se paga caro. La habilidad de lanzar strikes con cualquier cuenta y cualquier tipo de lanzamiento, y la capacidad de lanzar bolas que un bateador que ve por primera vez no puede reaccionar, son fundamentales. El manager llegó a la conclusión de que Kitayama encajaba perfectamente, basándose en datos y experiencia pura. El tema pasó luego a los jugadores de posición. Los receptores fueron Takuya Wakazuki de Orix, Hayato Sakamoto de Hanshin y Yuhei Nakamura de Yakult. Aquí debemos reflexionar profundamente. ¿Por qué Nakamura, que ya ganó el torneo anterior, fue seleccionado de nuevo? El manager Iwata fue brutalmente honesto al decir que no todos los catchers tendrán la oportunidad de jugar, pero enfatizó la importancia de la experiencia. Esto indica que para apoyar un staff de lanzadores joven, lo que se necesita es un pilar mental más que habilidad técnica. La presencia de un receptor veterano en un país extranjero, en una atmósfera única, y bajo la presión de un juego a todo o nada, es un poder invisible. Su capacidad para calmar el bullpen y leer el flujo del juego no se refleja en estadísticas como el OPS o el promedio de bateo, pero es una fuerza que sostiene al equipo desde sus cimientos. La selección de Nakamura Yuhei es la prueba de la perspicacia de Iwata para visualizar la fuerza invisible. Cuando se leyó la lista de jugadores de cuadro, el entusiasmo en la sala alcanzó su punto máximo. Era una alineación digna de un Dream Team. Con los nombres de Makoto Maki de Yokohama DNA, Shosei Kosono de Hiroshima, Hiroki Makihara de SoftBank y Sosuke Genda de Seibu, se priorizó la solidez defensiva y la movilidad. La forma en que esta formación clásica japonesa se fusiona con los bateadores poderosos de la MLB es emocionante, como presenciar un experimento científico. El ambiente cambió claramente con los anuncios siguientes. Junto a Teruaki Sato de Hanshin, se leyeron los nombres de Kazuma Okamoto de los Cubs y Takayoshi Murakami de los White Sox. El murmullo se convirtió en aclamación y asombro. Okamoto y Murakami, quienes alguna vez fueron líderes en la liga japonesa, regresan al Samurai Japan como jugadores de grandes ligas. La implicación de este hecho es incalculable. Imaginar cuánto han evolucionado, qué tribulaciones han superado y qué han traído consigo al regresar es impresionante. Sobre la decisión de estos jugadores de unirse a la selección en un momento tan delicado, su primer año de traslado o en medio de un proceso de adaptación, el manager Iwata agradeció profundamente, citando el precedente que sentó Masataka Yoshida. Antes, era una costumbre que los jugadores que acababan de transferirse a la MLB
declinaran para priorizar su adaptación. Pero esa norma no escrita se está rompiendo, y se está arraigando una cultura que prioriza el orgullo de representar a la nación. La historia se escribe así, y la tradición se renueva. Su decisión inculcará un nuevo valor en las generaciones futuras, que el WBC es el escenario definitivo. Los jardineros incluyen a Kensuke Kondo de SoftBank, Shota Morishita de Hanshin y Seiya Suzuki de los Cubs. La combinación de Kondo y Suzuki, dos jugadores con una de las tasas de envasamiento y poder más altas del mundo, formarán el núcleo ofensivo, con Morishita como el Joker. Esta configuración es una pesadilla para los dirigentes rivales. Un juego apretado, una diferencia de una carrera. Morishita entra a correr. Esa presión desequilibra la concentración del lanzador, arruina la estrategia del catcher y tiene el poder destructivo de colapsar la defensa. La velocidad no es solo una herramienta de robo de base, es un arma psicológica diseñada para forzar errores en el rival. Ibata se aseguró un puesto de especialista precisamente para dominar esta guerra psicológica. Y tras el anuncio del staff, el manager Ibata hizo una declaración que nadie esperaba y que dejó a todos sin aliento. Hideki Matsui vendrá al campamento de Miyazaki. ¿Se dan cuenta del peso de estas palabras, de la magnitud del impacto? Godzilla, quien hizo leyenda en los Giants y los Yankees y es amado por los aficionados del béisbol en Japón y Estados Unidos, vendrá como entrenador temporal para infundir el espíritu en el Samurai Japan. El propio Ibata admitió que había estado pidiéndole esto desde que asumió el cargo. Matsui Hideki no es solo un instructor de técnica, es el símbolo viviente de la severidad y el orgullo de ganar en el escenario mundial. En un equipo de estrellas con egos altos, incluyendo a jugadores de la MLB, es la única figura ante la cual todos se pondrán firmes, prestando atención a cada palabra y movimiento. Cuando aterrice en Miyazaki, el equipo dejará de ser una simple colección de estrellas amigables para convertirse en un ejército de combate dispuesto a ganar. Como dijo el manager, el solo hecho de que Matsui comparta el mismo espacio es un catalizador que despertará a los jugadores. No se trata solo de análisis técnico, sino de la mentalidad de un MVP de la Serie Mundial, la fortaleza mental para rendir consistentemente en un ambiente tan exigente como Nueva York. Esa herencia directa será la pieza final en la búsqueda de la medalla de oro. En la sesión de preguntas y respuestas, los periodistas hicieron preguntas incisivas, centrándose especialmente en el uso de Shohei Ohtani. A la pregunta directa de ¿en qué posición de bateo le gustaría que jugara?, el manager respondió sin dudar: solo pienso en los puestos superiores. Esto sugiere que ve a Ohtani no solo como un anotador, sino como el detonante que encenderá todo el ataque del equipo. La teoría del béisbol moderno, impulsada por el análisis de datos, sugiere colocar al mejor bateador en el segundo puesto para maximizar sus apariciones al plato. Quizás Ibata imagina un escenario donde Ohtani batea en la primera entrada, infligiendo desesperación al lanzador rival. Sin embargo, en cuanto a qué número específico o quién sería el cuarto bate, Ibata eludió la respuesta, diciendo: ya veremos. Todos los jugadores que tienen en mente son candidatos. Esto no es indecisión. Con bateadores de la talla de Okamoto, Murakami, Suzuki, Sato y Ohtani, cualquiera puede ser el cuarto bate. La esencia del béisbol que busca el manager es no estar atado a la idea fija del cuarto bate, sino construir una alineación ininterrumpida al evaluar la condición diaria,
la compatibilidad con el lanzador rival y el biorritmo, y poner a los jugadores más encendidos. Una ofensiva fluida que cambia como un organismo vivo, atacando continuamente los puntos débiles del oponente. Es una guerra de información sofisticada que neutraliza el análisis de datos del rival. También hubo una declaración interesante sobre el uso de los lanzadores. Al mencionar que tiene en mente un segundo y tercer abridor, se evidencia que, con las restricciones de conteo de lanzamientos típicas del WC, el concepto tradicional de abridor que completa pierde sentido. El plan de Ibaata parece ser un sistema de ametralladora de relevos cortos, encadenando lanzadores poderosos. Por eso seleccionó a tantos lanzadores con experiencia como abridores, buscando un estado en el que cualquiera pueda lanzar y construir el juego en cualquier entrada. La declaración de no fijar un cerrador, sino ser flexibles, anticipa una estrategia muy moderna y basada en datos, enviando al lanzador más adecuado según el oponente y el desarrollo del juego. Por ejemplo, si una entrada tiene bateadores derechos fuertes, podría usar a Kuribayashi de Hiroshima. Si son zurdos, a Yuki Matsui. Podríamos ver una gestión audaz, cambiando lanzadores no solo al comienzo de la entrada, sino en función del enfrentamiento bateador por bateador. No nos centraremos demasiado en la belleza del juego, solo nos centraremos en ganar, sentenció el manager Ibata. Esta frase lo dice todo sobre este torneo. La dramática victoria del torneo anterior demostró que el nivel del béisbol japonés es de clase mundial. Pero ahora, como perseguidos, lo que se exige no es un béisbol hermoso o batallas limpias, sino solo el resultado, ser el superior en el marcador final, sin importar lo feo o criticado que sea el método. Detrás de estas palabras se esconde una intensa determinación que no permitirá ser un perdedor hermoso. Las razones de la selección de Kosono y la evaluación de Yamashita son prueba de que el manager está evaluando a los jugadores estrictamente bajo criterios mundiales. No se trata solo de las estadísticas de la liga local, sino de quién puede brillar en el ambiente único de un torneo internacional. Esta visión, la capacidad de ver el karma o la suerte que no aparece en los números, es quizás el arma más grande del Japón de Ibata. Es una habilidad especial cultivada por el manager a lo largo de años de scouting y coaching. Necesitamos internalizar la importancia de que Okamoto Kazuma y Murakami Takayoshi se unan inmediatamente después de sus transferencias a la MLB. Antes, la norma era declinar el año inicial. Nuevos entornos, nuevos compañeros, barreras lingüísticas, concentrarse en el campamento era el sentido común. Pero ellos pidieron jugar. Esto demuestra que el valor del WBC en la mente de los jugadores es igual o superior al de una serie mundial o unos Juegos Olímpicos. Ellos saben que triunfar en este escenario es el camino más rápido para grabar su nombre en la escena mundial. Y el cuento de la venganza de Murakami Takayoshi, quien se esforzó al máximo en la semifinal del torneo anterior y conectó el sayonara, será un gran punto culminante en 2026. Habiéndose vuelto más grande y más fuerte bajo el viento de las mayores, ¿qué drama le espera cuando vuelva a tomar el bate con la bandera japonesa en la espalda? Lo que reveló la conferencia de prensa de esta lista es la imagen de un samurái Japán que, a pesar de tener el poder de combate más fuerte de la historia, no está complacido, sino que desafía al mundo con una estrategia meticulosa y pasión. Con el espíritu del legendario Hideki Matsui, liderado por el carisma del jugador activo más fuerte, Shohei Ohtani, y dirigido en silencio, pero con fuego, por el manager Ibata. El drama que este equipo está a punto de crear apenas comienza.
Cada momento del próximo campamento de Miyazaki, los juegos de exhibición y el torneo principal será una página histórica que se contará durante años. ¿Qué reacción química ocurrirá cuando se encuentren por primera vez en Miyazaki? El momento en que jugadores de diferentes equipos y ligas se fusionen por un solo propósito. ¿Y quién estará en el montículo para el primer juego? El manager Ibata dijo que lo decidirá después de ver la pelota. Esto significa que todos tienen la misma oportunidad y que les espera una competencia feroz, donde los logros pasados no sirven de nada. Incluso Otani no tendrá un trato especial. El que esté en mejor forma jugará. Este meritocrático total aumentará la tensión dentro del equipo y maximizará las capacidades individuales. Al ver a estos 29 samuráis, ¿qué alineación o rotación se imaginan? Yo lo armaría así. Este jugador será la clave. ¿Usarán a ese otro como Joker? Estas fantasías son la verdadera emoción del WBC. La pasión con la que la gente en los bares, en las redes sociales y en el trabajo discute y se convierte en manager, es la mayor energía que impulsará al Samurai Japan. Honestamente, lo que sentí al ver este anuncio fue miedo. No es solo fuerte o lujoso. El manager Ibata ha superado la fase de disfrutar la victoria. Ahora ve al mundo con el objetivo de ¿cómo podemos aplastarlos con seguridad? Sharon demostró que rechaza la complacencia de los aficionados. Nos confrontó con la secuencia necesaria para ganar, no por el orden de las estrellas o el historial. El coraje de romper a propósito la estética del picheo abridor completo es aterrador y al mismo tiempo tremendamente tranquilizador. El hecho de que los nombres de Otani y Yamamoto vinieran después no es una coincidencia. Creo que en la mente de Ibata ya no hay puestos especiales, todos son engranajes, y solo mira cómo encajan. La frialdad de tratar incluso a Shohei Ohtani como parte de un sistema, pero al verlo, me convencí de que esa es la locura necesaria para competir con el mundo actual. La selección de Yusei Kikuchi. Eso fue realmente electrizante. No es solo una simple solución para la falta de zurdos. Un lanzador que se rompió en las mayores, y luego reconstruyó su teoría. Su existencia misma es un mensaje para los lanzadores jóvenes. Fracasen, pero piensen con criterios mundiales. Esta selección está construyendo el béisbol japonés de los próximos 10 años, no solo ganando ahora. La razón de la selección de Koki Kitayama. Puede conseguir strikes con cualquier lanzamiento. Pensé que esta frase contenía toda la esencia de un torneo corto. Lo peor en un torneo internacional es la bola vacilante. No dar escapatoria al bateador al primer vistazo. Elegir lanzadores que puedan robarle el pensamiento al oponente sobre la espectacularidad. Esto es la cima de los datos, y a la vez, una idea terriblemente fría. La reelección de Yuhei Nakamura, quienes lo descartan como un receptor que no batea, probablemente no entienden el WBC, un país extranjero, un juego a todo o nada, una atmósfera extrema. Allí, lo que se necesita más que la técnica es una presencia que restablezca la calma. Un receptor que pueda percibir el estado de los lanzadores con solo una mirada. Saber que hay un manager que valora la fuerza que no aparece en los números hace que esta selección sea confiable. Okamoto y Murakami regresan como jugadores de la MLB. Necesitamos internalizar más el peso de este hecho. El coraje de unirse a la selección en el periodo más inestable y exigente de sus carreras. Esto no debe ser despachado como simple patriotismo. Ellos entienden que el WBC es el mejor escenario para ser evaluados globalmente. Ahí es donde la era ha cambiado. La existencia de Shuta To. Es divertido como lo tratan como un arma de guerra. Su sola aparición como corredor emergente pone nerviosos al lanzador y al banquillo. ¿Robará la base o no?
La duda en sí misma genera errores. El manager Ibata sabe muy bien cómo destruir al rival robando carreras. La llegada de Hideki Matsui al campamento de Miyazaki. Solo con esa noticia, uno puede imaginar cómo cambiará la atmósfera. No es un nivel de instrucción técnica o corrección de forma. Un hombre que ganó en el escenario mundial se para en el mismo espacio. Esto cambiará el color de los ojos de los jugadores. Esto es un fenómeno que sucederá como un hecho, no como una teoría mental. No fijar la alineación. No fijar el cerrador. Esto es bastante cruel para los jugadores. El héroe de ayer podría no ser utilizado hoy. Pero solo los 29 jugadores que pueden aceptar eso se quedaron. Por eso, esta selección no colapsará desde dentro. Todos entienden la razón por la que son utilizados. Al ver esta selección, siento que ya no es un deporte, sino un proyecto nacional. Un grupo que elimina la emoción y el romance, y solo busca ganar al final. Por eso, quienes los apoyamos, también debemos poner a prueba nuestra determinación. El WCH 2026. No será una leyenda. Será un torneo que requerirá la determinación de presenciar una guerra. Sinceramente, al ver este anuncio, se me erizó la piel. Esto no es solo un equipo de béisbol. En el momento en que llamó primero a Yuki Matsui, el manager Ibata eliminó por completo la necesidad de complacer a los aficionados. Sentí que se me imponía el orden para ganar, no el orden de las estrellas o del historial. Está desafiando la estética del picheo abridor completo. Eso es aterrador. Y a la vez, increíblemente reconfortante. El hecho de que los nombres de Otani y Yamamoto vinieran después, paradójicamente resalta la increíble perfección de este equipo. Significa que tienen tanta confianza en el diseño general que pueden posponer al protagonista. La fusión entre Japón y Estados Unidos es un término suave. Esta es la representación de Japón en la historia mundial. Vi la determinación de golpear al mundo con el béisbol actual, sin aferrarse a glorias pasadas. La selección de Yusei Kikuchi, sinceramente, me emocionó mucho. Ibata vio más allá de los números, vio lo que aprendió en la MLB, cómo se rompió y cómo se reconstruyó. Para los lanzadores jóvenes, es una fuerza, un material didáctico viviente y un rompeolas crucial. Con esta pieza, la estabilidad de un torneo corto es completamente diferente. No pude cubrir todas las tácticas detalladas y el análisis de datos de cada jugador en este video. Por ejemplo, la velocidad de rotación de cada lanzador o el análisis de la zona caliente y fría de cada bateador. Lo hablaremos detalladamente en el próximo video. Cuanto más conozcan los datos, más comprenderán cuán lógica y aterradora es la selección de Ibata. Seamos testigos juntos del desenlace de esta batalla histórica. Conociendo la verdad oculta tras esta selección, sus espaldas deben parecerles aún más grandes, más confiables y, francamente, más divinas. El 2026. Quien presenciará el amanecer de esta leyenda no es otro que usted mismo.